ocupando para la
Muy buenas tardes. Gracias por su amable espera. Mi nombre es Hugo Alfonso Aponte Estrada, enlace de capacitación del Departamento de Estadística y Planeación. Soy enlace del Departamento de Estadística y Planeación. Me encargaré de recibir mediante el chat las dudas que vayan surgiendo y se las haré llegar durante los 20 minutos de la sesión de preguntas y respuestas a la ponente, para que nos apoye dando respuesta a las mismas. A continuación, les explicaré las reglas de participación. Por favor, micrófono apagado en todo momento, cámara encendida, esperar turno para intervenir y respetar a la ponente, por favor. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias Hablemos de Derechos Laborales en Lengua de Señas Mexicana, con el tema Acoso y Hostigamiento, cuyo objetivo es explicar en qué consiste esta nueva reforma de justicia laboral a todos los trabajadores, pero en especial a la comunidad sorda. Licenciado Cancino, ¿nos puede apoyar por favor con el video? Hola, soy Diana Arostegui. Me llena de orgullo informarte que quienes integramos el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz asumimos con responsabilidad la inclusión de las personas con discapacidad auditiva, por lo que a partir de este momento las audiencias de conciliación en las 11 delegaciones del Centro de Conciliación podrán realizarse con el apoyo de un intérprete certificado en lengua de señas y está listo para atenderte durante todo el proceso de conciliación. Bajo la encomienda de nuestro gobernador, refrendamos una vez más nuestro compromiso con las personas con discapacidad. La lucha por la inclusión es también la lucha por la igualdad laboral y social. En tu conflicto laboral, antes de demandar, elige conciliar, elige SECOL. Te esperamos. Muchas gracias, Lic. Cancino. A continuación, cedo el uso de la voz a la licenciada María de los Milagros Gómez Salazar, jefa del Departamento de Estadística y Planeación y de Capacitación, para que proceda a dar la apertura al curso del día de hoy. Adelante, licenciada. Muchas gracias, licenciado Hugo. Muy buena tarde a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Me complace en presentar en esta tarde a la maestra Ana Laura Cárdenas Cuevas, será la ponente del día de hoy. Ella estudió licenciatura en Letras y Periodismo por la Universidad de Colima. Es maestra regional en Estudios de la Mujer por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Ha trabajado en el ámbito periodístico como reportera de distintas fuentes, así como en el sector editorial como coordinadora de información y autora de libros didácticos. Además, ha sido consultora independiente sobre temas de género y derechos humanos de las mujeres, en donde diseñó e impartió capacitaciones sobre violencia de género, hostigamiento, acoso sexual y laboral, derechos laborales, salud sexual y reproductiva, entre otros, en México y Costa Rica. Durante más de 8 años se desempeñó en la Administración Pública Federal, en donde llevó a cabo proyectos de vinculación con distintos sectores para promover que las personas indígenas pudieran acceder a información y servicios en sus lenguas maternas para el ejercicio de sus derechos lingüísticos. Fue además coordinadora de una iniciativa de integración social en donde creó alianzas estratégicas con el sector privado para promover la inclusión laboral de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Actualmente, ella es especialista de asocio y alianzas estratégicas del proyecto Equal en World Vision México, desde donde impulsa las sinergias con el sector público a fin de aumentar las oportunidades económicas para las mujeres y adolescentes en edad legal y reducir su vulnerabilidad al trabajo infantil, al trabajo forzoso y otras violaciones de los derechos laborales. Maestra Ana, bienvenida, muy buena tarde. Le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, maestra María de los Milagros, a la maestra Diana y a todo el personal del SECOL por invitarme. Estoy muy gustosa de poder compartir con todos ustedes y con la comunidad sorda de México, pues esta ponencia sobre acoso y hostigamiento sexual en pro de la igualdad laboral.
Creo que este espacio es muy importante justamente en la inclusión y pues lo importante es que todos y todas conozcamos nuestros derechos. Muchas gracias y a nombre del proyecto ICUA les agradecemos pues la invitación. Muchas gracias, maestra. Procedemos a dar vista a nuestra ponencia de esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Cárdenas Cuevas. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, el día de hoy me trae acá con ustedes justamente platicar acerca del tema de acoso y hostigamiento sexual laboral como una excepción al proceso de conciliación laboral dentro del nuevo sistema de justicia del trabajo. A partir de este nuevo sistema de justicia laboral, pues han cambiado las leyes, sobre todo la Ley Federal del Trabajo, en el tema de reformas que se han realizado para poder realizar justamente mucho más rápido estos que antes eran juicios laborales, que ustedes ya lo han visto anteriormente en estas conferencias, y pues para que hubiera antes de estos juicios un proceso de conciliación que permitiera que fueran mucho más rápidos los procesos entre el patrón y el empleado cuando hubiera algún conflicto laboral. Dentro de estos conflictos laborales, pues muchas veces se puede dar el tema de acoso y hostigamiento sexual. Sobre todo es muy importante que ustedes puedan identificar estos problemas que se pueden dar o esta violencia laboral que se puede dar al interior de un centro de trabajo, porque pues esta violencia laboral tiene que ver mucho con una violación a los derechos humanos del trabajador y de la trabajadora. Esto lo podemos ver justamente en el convenio 190 que acaba de firmar y ratificar México este año. Y pues por supuesto la violencia laboral es parte también de un marco normativo que está sustentado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley también estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Veracruz. También el tema de acoso y hostigamiento sexual pues está dentro de los códigos penales federal, el Código Penal Federal, perdón, y el Código Penal de Veracruz. Por lo tanto, estamos hablando pues de actos de violencia que pueden conducirse a una cuestión penal, a un delito. Por lo tanto, es muy importante que puedan identificarlos, sobre todo cuando puede haber en ese tema de conciliación, que ustedes puedan saber si es parte o si se puede llegar, perdón, a un proceso de conciliación o si se tiene que ir directamente a un tribunal laboral. En este caso, por ejemplo, el acoso y el hostigamiento sexual forman parte del tema de violencia laboral que está dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y hay una gran diferencia entre el acoso y el hostigamiento. El acoso y el hostigamiento sexual son distintos, si bien forman parte de la violencia laboral, hay una diferencia entre ambos. El hostigamiento sexual es este ejercicio de poder que se da en una relación real de la víctima frente al agresor. ¿Qué significa esto? Pues cuando hay un vínculo laboral de jerarquía, es decir, cuando el patrón o un directivo o una persona que es gerente o gerenta hace conductas sexuales con una persona que tiene una subordinación. En este caso, esto se llamaría hostigamiento sexual, cuando hay una relación jerárquica de una persona de un nivel jerárquico más alto con otra persona que tiene un nivel jerárquico menos, que es subordinada. Y esto tiene que ver mucho con conductas verbales, se expresa a partir de conductas verbales, físicas o ambas que están relacionadas con la sexualidad de la persona y que tienen una connotación lasciva. Y sobre todo que no hay consentimiento. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta es la diferencia. Por ejemplo, el hostigamiento es este ejercicio de poder, entonces que realiza un jefe, una jefa con la persona subordinada. Y en el caso del acoso sexual, pues es una forma de violencia también que hay una connotación lasciva que va también en detrimento de la sexualidad de la víctima, pero no existe una subordinación, es decir, se da entre pares.
entre personas que tienen el mismo nivel jerárquico o incluso entre personas que tienen un nivel jerárquico menor hacia una persona que tiene un nivel jerárquico más alto. Por ejemplo, un subordinado o una subordinada con un jefe o una jefa. Entonces, esto es muy importante que nos quede muy claro, puesto que el hostigamiento y el acoso muchas veces se pueden confundir. Es importante que nos quede claro que son diferentes, sin embargo, tienen el mismo fin, que es ir en detrimento de la sexualidad de la víctima y dañar su cuerpo. Prácticamente ese es el fin último del hostigamiento sexual y del acoso sexual a partir de diferentes conductas. Y estas conductas pueden ser conductas verbales, por ejemplo, piropos, cumplidos, comentarios que no son deseados en cuanto a la apariencia física o sexual, burlas que pueden ser, por ejemplo, bromas de acuerdo al tipo de cuerpo de la persona, o comentarios o preguntas que son incómodas, que pueden ir justamente encaminadas a saber más de la vida sexual o amorosa de las personas. Estas conductas son como las verbales, conductas que suceden muchas veces, que están muchas veces como escondida atrás del humor. Por ejemplo, cuando hacen chistes misóginos sobre el tema o del cuerpo de algunas mujeres, o por ejemplo cuando se hacen comentarios muy sexistas de acuerdo a lo mejor a la apariencia física de alguien que tenga que ver con su sexualidad. Otros de los pues de las conductas que se pueden identificar dentro del acoso o el hostigamiento, de acuerdo a cómo se realiza el acto, si es de una persona que es jefa o jefe hacia un subordinado, entonces estaríamos hablando de una cuestión de hostigamiento, perdón. Y entre pares, como les decía, es un tema de acoso. Entonces, cuando hablamos de otro tipo de conductas que tienen que ver con las físicas, estamos hablando, por ejemplo, de exposición de mensajes o de carteles o de pantallas de computadora con imágenes de naturaleza sexual, por ejemplo, pornografía, ¿no? Que les envíen a lo mejor fotografías por WhatsApp que no son deseadas, que tengan que ver con connotaciones sexuales. Por ejemplo, también algunas miradas o gestos que son sugestivos u obscenos, que incomoden o humillen a la persona que está recibiendo esas miradas o gestos. Y todo tiene que ver con el consentimiento. Eso, como les comentaba, lo vamos a ver en un momento. Por ejemplo, mensajes de texto, llamadas que no son deseadas y que tengan que ver con preguntas como incómodas sobre tu sexualidad, o que te hagan algún gesto que tenga que ver con alguna cuestión obscena, correos electrónicos, por ejemplo, contenido sexual que tú no deseas, que te manden mensajes de los packs, que ahorita son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, que te manden un pack sin que tú lo hayas pedido y que no lo desees. Obviamente todo esto dentro del ámbito laboral. Estamos hablando de acoso y hostigamiento sexual dentro del ámbito laboral. Y mensajes también de naturaleza sexual que no son deseados en cualquier tipo de plataforma electrónica, ¿no? Puede ser a partir de correo electrónico, de redes sociales, de mensajes de WhatsApp, etcétera. También otra de las conductas que tienen que ver justamente con el acoso y el hostigamiento, pues son estas promesas o recompensas que muchas veces son implícitas o a veces también son muy explícitas a cambio de trato preferente o incluso de ciertas promesas o beneficios como ascensos, incrementos de salario, contrataciones, y todo esto a cambio de favores sexuales. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Yo voy a solicitar un trabajo a alguna empresa y entonces la persona me dice, sí, claro, te doy el trabajo siempre y cuando salgas a una cita conmigo o te acuestes conmigo o tengamos alguna relación sexual o algún tocamiento o algún caricia, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos este tipo de promesas o recompensas pues tienen que ver justamente con acciones que pueden ser a veces muy implícitas, que no se notan tanto o que van en aumento.
¿no? Empiezan a lo mejor con una cita al cine o una invitación a un restaurante y después ya van en incremento. Y todo esto a partir como de esta amenaza implícita de que si no lo realizas, pues te corren o no te dan el trabajo o no te mantienen en tu puesto o te bajan de puesto o te bajan de sueldo. Este tipo de trato preferente o beneficioso que tiene que ver con estas promesas de connotación sexual, también está tipificado como parte del acoso o el hostigamiento sexual. Y recuerden que esto pues está enmarcado en la legislación, en diferentes marcos normativos, desde convenios internacionales hasta legislación nacional y estatal. También otra de las conductas que tienen que ver justamente con acoso y hostigamiento sexual tienen que ver con el ambiente laboral. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando alguien se niega a lo mejor alguna promesa o una recompensa con connotación sexual, por ejemplo, yo que estoy buscando trabajo y me dicen que si quiero ir a alguna cita o que si quiero tener alguna relación sexual con la persona, me niego y entonces ya sea que no o no me contraten o si ya estoy dentro de la empresa que empiece a haber coerción o amenazas para forzar esta conducta que no es deseada por parte de la víctima o incluso que haya represión o represalias en contra mía, castigos, maltratos, amenazas, cambios de tarea, asignación de actividades que no competen a mi puesto y que por haberme negado a este tipo de acciones o a estas conductas que me están solicitando como parte de este acoso o hostigamiento, entonces prácticamente al rechazarlas empieza a haber una coerción o una amenaza que implica que esto después tenga repercusiones también en el ambiente laboral de la víctima. Por lo tanto, estas son las conductas como más comunes, sin embargo, es posible que pueda haber una combinación de muchas. O sea, no solamente son o verbales o físicas o de recompensas y promesas o que impacten el ambiente laboral, sino que muchas veces es tan difícil conocer si es hostigamiento o acoso sexual porque hay una como articulación de conductas o incluso hay algunas que están como muy vedadas, ¿no? Por ejemplo, este caso de los chistes, de las bromas, o comienzan con algo muy sutil y van en aumento. Entonces es muy importante que ustedes puedan identificar estas conductas dentro de sus ambientes laborales, porque si bien es cierto hay niveles de riesgo, es decir, no todas las conductas pues pueden, están siendo parte a lo mejor de un acto de delito, perdón, pero sí puedes tú detener la situación cuando las empieces a identificar. Se supone que la Ley Federal del Trabajo comenta que todos los centros laborales deben de tener un protocolo de actuación que tenga que ver con la prevención y la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual. Sabemos que esto pues no ocurre en todos los centros laborales, sin embargo es muy importante que si ustedes los tienen y si ustedes lo saben, se puedan acercar, por ejemplo, al Centro de Conciliación Laboral, porque ellos, los orientadores y los conciliadores laborales, pues ya saben y conocen que pueden existir estos casos para que les orienten y les digan qué hacer en estos casos cuando existiera alguna conducta de acoso o hostigamiento sexual y que implique a lo mejor también daño a sus derechos laborales, que les empiecen a quitar a lo mejor salario o que quizá les aumenten sus horas de trabajo o que incluso empiecen a pisotearles sus derechos laborales o violarles derechos laborales por no acceder, por ejemplo, a algunas de estas conductas o por rechazarlas o porque simplemente ya son parte de de todo un entramado de acoso y hostigamiento sexual o de violencia laboral. También es muy importante definir que la violencia laboral, en este caso el acoso y el hostigamiento sexual, no solo se da en el centro de trabajo, sino que justamente gracias al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, pues se pudieron empezar a definir en dónde puede ocurrir esta violencia y que forma parte pues también de las relaciones patronales, patrón-empleado, ¿no?
porque muchas veces se pensaba que nada más tenía que ocurrir dentro del centro de trabajo para que se considerara como parte de la violencia laboral. Sin embargo, gracias a este convenio 190 que México ha ratificado este año, pues nos podemos dar cuenta que la violencia laboral, en este caso el acoso y el hostigamiento, puede ocurrir ya sea en el lugar de trabajo donde están las personas, las víctimas y el agresor o la agresora, e inclusive en los espacios públicos y privados que son parte del centro de trabajo. También en los lugares en donde donde se le paga al trabajador, donde éste toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo o en los vestuarios. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, como les comentaba anteriormente, se pensaba que solamente tenía que pasar en el lugar en donde está trabajando la víctima, en la oficina o en el edificio, etcétera, etcétera. Sin embargo, si el espacio donde sucede el acoso o el hostigamiento forma parte pues del centro laboral, ya sea una sucursal u otra oficina o el comedor o en donde lo toma el descanso la persona o donde, por ejemplo, en los baños también se da mucho, en los vestuarios, etcétera, también forma parte pues de los ámbitos de ocurrencia del acoso y el hostigamiento sexual. Otro de los lugares también que es muy importante que ustedes puedan identificar es en los desplazamientos y en los transportes que se utilizan a lo mejor dentro de las empresas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy de mi trabajo hacia la parada del autobús y en ese trayecto o incluso en la parada del autobús la persona que me hostiga o me acosa está teniendo justamente algunos de las conductas que va antes, ya sea verbales, físicas, de promesas o recompensas o de ambiente laboral, entonces justamente también el convenio 190 nos dice que el acoso y el hostigamiento también se puede tipificar en este ámbito de ocurrencia. También, por ejemplo, en comisiones o viajes, esto también es muy importante, que formen parte de tu trabajo. Si te mandan una comisión a algún otro lado de esta comisión, sea en el hotel en donde te hospedas, o en el comedor en donde están comiendo, en el trayecto, que forme parte del viaje en que estás tú yendo hacia la comisión y que forma parte de tu trabajo, también es un ámbito donde ocurre el hostigamiento y está tipificado como, ¿no? También en eventos en donde pues te invita como parte del trabajo o incluso que organizas o que estás siendo parte de este evento, ¿no? O actividades sociales o de formación. Por ejemplo, si se hiciera alguna reunión para festejar alguna celebración del trabajo, no sé, por ejemplo, Navidad o Año Nuevo o posada o alguna, pues, algún evento, una celebración que el trabajo lo organice, dentro de esto también forma parte del acoso y el hostigamiento. Si sucede dentro, esto es que te comentaba hace un rato, dentro de estos eventos sociales, también forman parte del acoso y el hostigamiento y se puede tipificar como un tema de violencia laboral. O, por ejemplo, en una capacitación donde a lo mejor algún congreso o quizá en alguna de las, pues sí, de los trabajos o de los eventos que se organicen para capacitar a las personas empleadas, ¿no? A las personas que trabajan. Y bueno, también en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, por ejemplo, los correos electrónicos que son laborales, o incluso, por ejemplo, si te dan algún celular del trabajo, alguna red social como Facebook, WhatsApp o Messenger o lo que sea, cualquier aplicación de comunicación y que forme parte del trabajo, pues también justamente tiene que ver con pues con estos ámbitos de ocurrencia de la violencia laboral, del acoso y el hostigamiento. E incluso si a tu celular personal algún compañero de trabajo, algún compañero o compañera de trabajo te manda, por ejemplo, imágenes o pornografía o videos sexuales que tú no quieras, también forman parte del acoso y el hostigamiento sexual. El hecho es que utilizan los medios de comunicación de las nuevas tecnologías de la información
y que estos forman parte también pues de plataformas que utilizan para enviar mensajes, ¿no? Por ejemplo, en este tema de las conductas físicas. Otra de las cosas también tiene con el alojamiento, por ejemplo, proporcionado por el empleador. Muchas veces hay empleos, hay, por ejemplo, en el caso del sector agrícola o, por ejemplo, en algunos empleos de minería y demás, en donde los empleadores hacen albergues para que las personas puedan trabajar en ciertos lugares. Si sucede dentro de estos albergues, dentro del alojamiento que el empleador tiene a los trabajadores y las trabajadoras, también es parte de los temas de acoso y hostigamiento sexual. Si suceden estas conductas lascivas, estos tocamientos o promesas de yo te voy a dar un mejor puesto si te acuestas conmigo, si tienes alguna relación conmigo, o si vas al cine conmigo, etcétera. Entonces, pues también forma parte del acoso y el hostigamiento sexual si sucede dentro del alojamiento proporcionado por el empleador. Y como mencionábamos, en los trayectos entre el domicilio y el lugar del trabajo. Eso también es importante porque realmente esto no se considera parte de violencia, sino que se desestimaban los casos porque decían, no, pues es que ya salió del centro de trabajo y ya iba para su casa. El convenio 190, que fue ratificado por México hace unos meses, pues prácticamente el convenio dice que también en los trayectos de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, pues precisamente también puede tipificarse como acoso u hostigamiento sexual. Y también algo muy tiene que ver con el consentimiento, es decir, si estas acciones que les mencionaba yo, estas conductas verbales, físicas, de promesas o recompensas, como piropos, los cumplidos o los comentarios que son a partir de la apariencia física o sexual de la persona, si estas burlas, o más bien si estas bromas o chistes también, o estas preguntas incómodas sobre la vida sexual amorosa son consentidas por la persona, entonces estamos hablando que no existe acoso y hostigamiento sexual. El consentimiento tiene mucho que ver en estos temas de violencia laboral y violencia sexual, porque prácticamente el consentimiento es lo que va a decir si realmente hubo un tema de acoso u hostigamiento. Pero también es muy importante identificar si el consentimiento tiene que tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el consentimiento debe ser libre, debe ser una elección voluntaria y libre, para que todas las partes que están implicadas pues digan que sí quieren tener alguna relación sexual o no, ¿no? Si alguien guarda silencio y no dice no, si duda, también estamos hablando de que no existe consentimiento. El no decir no equivale a consentir. Por ejemplo, una persona que está inconsciente o incapacitada, por ejemplo, por el alcohol o por las drogas, no puede dar su consentimiento. Y un niño menor de edad, una niña, un niño y una persona menor de edad tampoco puede dar su consentimiento. Entonces, el consentimiento debe ser libre, voluntario, y todas partes deben estar de acuerdo con el acto sexual que se va a realizar. También debe ser informado. Si alguien miente u oculta información deliberadamente para tener ciertos beneficios sexuales de la otra persona, y por ejemplo, si alguien te invita al cine, una persona, por ejemplo, en tu trabajo, si alguien te invita al cine y tú dices, sí, vamos al cine, pero pues te lleva a un motel de forma obligatoria, entonces estamos hablando que ahí ya no hay consentimiento. ¿Por qué? Porque informaron que ibas a ir al cine, no a un hotel o algún otro lugar en donde tú no quieres ir. Entonces, si estás forzando a una persona a ir a algún lugar a donde no quiere asistir, no hay consentimiento. También el consentimiento debe ser concreto. Debemos consentir algo, por ejemplo, no sé, besarse, ¿no? Esto no significa que tienes que consentir todo lo demás. Es decir, tú estás consintiendo nada más besarte, pero todo lo que implica después, a lo mejor el acto sexual, tú ya no lo estás consintiendo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros identifiquemos cuando sí hemos consentido y cuando no hemos consentido,
o qué sí hemos consentido y qué no hemos consentido. También es reversible, es decir, si consentiste una vez alguna caricia, algún beso o algún acto con alguna relación con alguna persona en tu trabajo, no quiere decir que tengas que consentir siempre. Es decir, el consentimiento también lo da. Es decir, lo hiciste una vez, pero no quiere decir que siempre lo vas a hacer. Por lo tanto, eso también es muy importante para las personas que que hacen acoso y hostigamiento, ¿no? Que tienen estas conductas, porque muchas veces en algunas entrevistas que se han realizado o en algunas investigaciones, las personas agresoras dicen, es que una vez fue conmigo o una vez me besó y por eso yo seguí insistiendo. Pero el consentimiento es reversible, se puede quitar, por lo tanto, si alguien te dice no, es no. Si alguien duda, también es no. Solamente si hay un sí entusiasta, si la persona reacciona, si la persona consigue esta relación entre dos personas y hay un sí dentro de de estas conductas, por lo tanto estamos hablando de consentimiento. Es decir, el consentimiento se puede dar de forma verbal o no verbal, pero siempre debe haber un sí de por medio. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos muy, muy claro, porque finalmente el consentimiento lo es todo para poder identificar si hay un tema de acoso u hostigamiento sexual. Y también lo más importante es que ustedes sepan que dentro del proceso de conciliación laboral no se puede consentir, no se puede conciliar un tema de acoso u hostigamiento sexual porque es violatorio de derechos humanos. Los orientadores y los conciliadores del centro conocen este tema y saben que si se identifica un tema de acoso y hostigamiento sexual, pues tendrían que dar la constancia de no conciliación para pasarlo a un tribunal laboral. Esto es parte del nuevo sistema de justicia laboral y también dependerá mucho de la víctima, ¿no? También es importante que se le pregunte a la víctima qué es lo que quiere hacer, si quiere conciliar o no quiere conciliar. Lo importante es que la ley es muy clara porque dice que no se puede tener el proceso de conciliación laboral porque pues es parte de las excepciones a la conciliación. Sin embargo, también menciona que si la víctima quisiera, podría darse a lo mejor el proceso de conciliación, sin embargo no es recomendable. No es recomendable hacerlo. Bueno, si me permiten, abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Si alguien, por favor, tuviera alguna duda, favor de alzar la mano, por favor, para que se le dé el uso de la voz. Muchas gracias. Creo que en el chat había una pregunta, Hugo, no sé si la quieras leer. Estoy revisando el chat, pero no encuentro pregunta. No. Sí, efectivamente teníamos una. Sí. No sé si ya lo lograste visualizar, Hugo. Ya la Mayra. encontré, de la licenciada, sí, la señorita Mayra Beltrán. Hago la pregunta, ¿sí? Si te hacen ver o te dan a entender, sin decirlo tal cual, que si no te quedas a trabajar más tiempo sin que te paguen las horas extras, pero que si no lo haces jamás te considerarán como un buen empleado o para subir de puesto, ¿puede entrar en ese tipo de situaciones? Gracias. Gracias, Hugo. Mayra, hiciste una muy buena pregunta.
Mira, nosotros aquí en la excepción de la conciliación laboral solo menciona justamente actos de acoso y hostigamiento sexual, pero también menciona cuestiones de discriminación por origen étnico, de género, desigualdad y demás. Entonces, aquí es muy importante diferenciar, si no hay una cuestión de connotación sexual, no podríamos meterlo dentro de este tema de conductas lascivas para acoso y hostigamiento sexual. Sin embargo, por lo que yo veo en tu pregunta, tiene mucho más que ver con mobbing laboral, que el mobbing laboral también es un acoso dentro del ámbito laboral, pero la gran diferencia es que no tiene connotación sexual, es decir, no va en detrimento de tu cuerpo o de tu sexualidad. También habría que revisar el tema si solamente ha sido una vez o si es sistemático, porque una de las características del mobbing laboral es justamente que es sistemático y el objetivo principal del mobbing es que las víctimas, en este caso, por ejemplo, la persona a la que le están haciendo quedarse sin trabajar, sin pagar horas extras y de cierta manera hay una coerción, pues el fin es que finalmente pueda renunciar, ¿no? Que renuncie y que deje su trabajo. Sin embargo, yo lo que veo es que si no hay este pago de horas extras, pues también habría como que revisar si no están violentando sus derechos laborales, ¿no? Entonces, creo que en este caso específico no sería acoso sexual ni hostigamiento sexual, pero podría tender a ser mobbing laboral, que tendríamos que revisar muy bien el caso para identificarlo. Muchas gracias, licenciada Ana Laura. Estoy revisando si hay más preguntas o alguna reacción. Permítame un segundo. Hugo, si me Sí. permites, perdón, nada más quería comentar, olvidé comentar un poco que finalmente el acoso y el hostigamiento sexual también es a veces muy difícil de identificar. Tiene acciones o conductas que pueden ser muy escondidas justamente en este marco de mobbing laboral también y se empiezan como a articular, ¿no? Se empiezan a de cierta manera confundir. Entonces, lo importante del acoso y el hostigamiento sexual es que si hay alguna conducta que te incomode y te haga sentir esta incomodidad y que tú lo sientas, por ejemplo, si alguien llega y te toca y sientas este rechazo, que no te guste que te toquen o por ejemplo, que finalmente tú sepas que no estás consintiendo un acto, ahí sí tendríamos que revisar si es acoso o hostigamiento sexual, porque muchas veces, como les decía hace un rato, estas conductas pueden, pues, prácticamente dar como consecuencia o el despido de la persona o violaciones a sus derechos laborales, como bien comentaba, por ejemplo, en este caso Mayra, ¿no? Que no le paguen horas extras o que le pongan un horario que a lo mejor ella o él no había consentido también, es un horario que finalmente no es apto también para trabajar, o por ejemplo que trabaje mucho más de 8 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas conductas muchas veces tienen que ver mucho también con violaciones a sus derechos laborales. Muchas gracias por su aclaración. Esta información es muy buena para todos nosotros. Espero que todos tomen nota de ello. ¿Alguien más que desea externar alguna duda? Licenciada Ana Laura, creo que no hay más preguntas. Bueno, si me lo permiten, vamos a continuar. Bueno, le agradezco de antemano por la excelente ponencia que nos acaba usted de dar. Sí, en este momento cedo el uso de la voz a la licenciada María de los Milagros Gómez Salazar. Adelante, licenciada. Muchas gracias, licenciado Hugo. Maestra Ana, desde aquí le otorgo un fuerte aplauso en lengua de señas. Muchas gracias, como siempre, muy valiosa la participación de la asociación World Vision a través del proyecto IQUAD. Gracias, porque con nosotros cerramos con broche de oro estos 4 días del ciclo de conferencias Hablemos de Derechos Laborales
en lengua de señas mexicana, dirigido con toda humildad y con mucho entusiasmo a la comunidad sorda. Es importante para el Centro de Conciliación hacer llegar a esta comunidad la importancia de que conozcan y reconozcan a cada momento sus derechos y los hagan valer. Muchas gracias, maestra Ana, a nombre de nuestra directora, la maestra Estela Arostegui Carballo. La esperamos en más eventos como este, también esperamos a la comunidad sorda. Gracias a nuestros compañeros, a la comunidad en general por haber asistido a este evento en esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, que estén muy bien a todas y todos. Y la verdad, felicitarles por este evento, porque la verdad hay pocos espacios en donde se pueden dar a conocer los derechos laborales para la comunidad sorda. Muchas gracias. A usted, maestra. Muy buena tarde a todos.